¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a iniciar ahora con el estudio de las elipses horizontales y verticales, pero esta vez con el centro fuera del origen. Como ustedes ya saben, al momento de que nuestro lugar geométrico ya no está en el origen, pues sufre ciertas modificaciones, ya que ahora se tiene que contemplar el h y la k, tanto en las gráficas como en los elementos, ya sean de las ecuaciones o de algunos puntos en concreto, que en este caso van a ser los de los focos y también los de los vértices. Como podrán ver, aquí la modificación que está sufriendo tanto la elipse de forma horizontal como la elipse de forma vertical, pues es el añadido de la h y de la k en los elementos de la ecuación y nos producen unos binomios al cuadrado. Las propiedades en realidad son las mismas, mientras que la excentricidad y el lado recto se van a calcular con la misma fórmula. Ahí sí no tendríamos ningún cambio. Dichas modificaciones que les mencionaba acerca de los vértices, pues serían las siguientes. Ahora las coordenadas de los vértices serían las que están mostrándose ahí en el plano cartesiano. H más A, K, H menos A, K, H, K más B y H, K menos B. En el caso de una elipse horizontal. Ya saben que si se tratara de una elipse vertical, pues tendríamos que rotar y contemplar ese cambio también. En los focos también sucedería lo mismo. Antes teníamos como coordenadas C,0 menos C,0. Ahora contemplaríamos el cambio a H más C,K y H menos C,K. Entonces básicamente lo que está ocurriendo es que al moverse tu centro, también se traslada ese valor de H y ese valor de K, porque esos elementos se van junto con la elipse. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para que lo entiendan de mejor manera. Y lo de la excentricidad del lado recto va a seguir calculándose igual. Nos vamos a seguir auxiliando del teorema de Pitágoras también. Entonces aquí no tendríamos ningún cambio. Se trabajaría igual que en los anteriores ejercicios. Y como les decía, lo de los ejemplos. Vamos a ver un par de los que están ahí en las páginas 152 y 153. Y vamos a por el primero. El primero dice lo siguiente. Traza la gráfica de la elipse x más 1 al cuadrado sobre 16 más y más 2 al cuadrado sobre 7 igual a 1. Encuentra todos sus elementos. Bien, pues lo primero es identificar, ¿verdad?, qué tipo de elipse va a ser. Es una elipse horizontal debido a que el valor... Pues lo primero es identificar, ¿verdad?, qué tipo de elipse va a ser. Es una elipse horizontal debido a que el valor más grande se encuentra por debajo del eje de las X. Entonces nosotros haríamos la comparación con el esquema de la elipse en su forma horizontal para poder obtener los valores de la H y los valores de la K. Esos valores serían los siguientes. H equivaldría a menos 1 y K equivaldría a menos 2. Acuérdense que hay que contemplar ese posible cambio de signo, ya que en el esquema de la ecuación pues está X menos H, Y menos K. Lo pueden hacer a simple vista o haciendo la multiplicación con la ley de los signos. También de aquí ya podemos observar cuál es el valor de la A cuadrada y también cuál es el valor de la B cuadrada. Dichos valores pues serían los siguientes. A cuadrada equivale a 16 y B cuadrada es 7. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva porque ya no da espacio. Entonces, el centro es menos 1, menos 2 porque equivale al h, k, que ya lo habíamos obtenido. Y también teníamos lo que era a cuadrada y b cuadrada. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada, esto nos va a permitir colocar en el plano cartesiano lo que son los vértices, ya que tendríamos uno en 4 y el otro en 2,65 al sacar las raíces cuadradas de esos dos números. Por otro lado, en los focos, pues nosotros nos auxiliaríamos del teorema de Pitágoras, haríamos lo que es a cuadrada menos b cuadrada, aquí ya lo estoy poniendo directamente con la raíz, hacemos la resta de esos números, nos da 9, y al sacar la raíz cuadrada nos da un valor entero que es de 3. Es decir, que en las posiciones de los focos,
estarían en el valor de 3. Por el momento tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el centro nos dio en -1, -2, que es esto de aquí. Y a partir de este punto, tú puedes empezar a colocar los demás conforme lo hacíamos en los anteriores ejercicios. Es decir, es como si trasladáramos el origen a este punto. Y luego, ¿cuánto nos dio en los focos? Pues nos dio 3 unidades, ¿verdad? Entonces nos movemos 3 cuadros. Ahí ponemos uno de los focos. Y nos movemos 3 cuadros hacia la izquierda. Y ahí ponemos el otro de los focos. Los vértices, ¿cuánto nos dio? Pues nos dio 4 y en el otro 2.65, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos para un vértice 4, para el otro vértice -4, y subiríamos el 2.65, que puede ser 2.7, y también bajamos 2.65. Eso es de una forma. La otra es que sigas las modificaciones que les había puesto con respecto a los vértices, pero yo supongo que es más sencillo, teniendo aquí el plano cartesiano, basarte como lo hacíamos en los anteriores ejercicios. Es nada más como si contempláramos que esto fuera nuestro origen y a partir del centro vas ubicando los demás puntos de los focos y de los vértices. Necesitaríamos los lados rectos también porque nos servirían mucho de referencia para saber por dónde va a pasar esa curva de la elipse. Entonces vamos a calcular ese valor de medida del lado recto. Misma fórmula, 2b cuadrada sobre a. Multiplicamos 2 por 7. El resultado lo dividimos entre 4. Y eso nos da 3.5. Esto significaría que tenemos que distribuir 1.75 hacia arriba y 1.75 hacia abajo con respecto a la posición de los focos. De tal manera que eso nos va a dar referencia y de una vez podemos calcular la excentricidad. Equivaldría a C entre A. C nos dio 3, el valor de A es 4. Eso es 0.75. De tal manera que ya podríamos nosotros colocar esos lados rectos. Aquí están colocadas las L's y las R's con respecto a los dos focos que tenemos ahí en la elipse. Unimos todos los puntos y listo. Ya terminamos con nuestra elipse con centro fuera en el origen, que en este caso fue del tipo horizontal. Vamos con el que sigue. Dice, los vértices de una elipse están en los puntos 1,4 y 1,-4. Sus focos en 1,3 y 1-3. Encuentra ecuación, elementos y gráfica. Fíjense que aquí no lo dieron por separado, no lo quisieron juntar con el símbolo más menos, pero se refiere a lo mismo. Entonces, primero vamos a ubicar los datos para identificar el tipo de elipse que se trata. Si observamos lo que son los focos, esto nos daría a entender de que se trata de una elipse vertical, ya que esos focos al posicionarlos en el plano cartesiano van a estar sobre el eje de las Y. Entonces tendríamos que trabajar esta vez con el esquema de forma vertical. Luego, al ubicar esos puntos, pues ya tendríamos esto avanzado en el plano cartesiano. Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Lo que son los otros vértices de la B y los lados rectos, pero ahí le llevamos. Luego, podemos identificar ya datos, por ejemplo, el centro tiene que estar a la mitad de la posición de los focos, entonces tiene que estar en la coordenada 1,0, lo cual ya nos da el valor de la H, que es 1, y el valor de la K, que es 0. Luego, a simple vista podemos obtener las medidas de la A y de la C. La A pues es la distancia del centro al vértice, que son 4 unidades, y la C la distancia del centro al foco, que son 3 unidades. Entonces ya tenemos A y C. Por lo tanto, por teorema de Pitágoras, podemos obtener lo que es la B cuadrada. Aquí ya estoy poniendo muy directamente los resultados porque coinciden a algunos de los que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores. Haríamos 16 menos 9 y pues esto nos da un resultado de 7. Si se fijan, son valores muy típicos que se presentan, lo que es el 3, el 4, al momento de trabajar con las elipses. Entonces, esto ya nos daría la ecuación. La ecuación sería, pues x menos h, x menos 1 al cuadrado, sobre b cuadrada, que nos dio 7, más y menos k al cuadrado, que sería y menos 0,
sobre a cuadrada que nos dio 16 y esto igualado a 1. Esta es la ecuación. Nos faltarían los lados rectos, ¿verdad? Lados rectos serían 2b cuadrada sobre a. Esto pues ya se lo saben. Hacemos 2 por 7 otra vez. Nos dio el mismo resultado que en el anterior, 3.5. Pero ahora distribuiríamos de izquierda a derecha con respecto a las posiciones de los focos, que es pues 1.75 otra vez, ¿verdad? Entonces, calculamos excentricidad de una vez, que también nos da lo mismo, porque de hecho tiene las mismas propiedades que la elipse anterior, nada más va a estar rotada, de tal manera que tendríamos ya lo siguiente: distribuimos esos valores para que nos den las medidas de los lados rectos, ya tenemos los centros, ya están ubicados también aquí los valores de la B que nos dio, y pues ya tendríamos nuestra elipse. Entonces, si se fijan, es muy similar y muy parecido a lo que ya estábamos trabajando con los ejercicios anteriores. Nada más tienes que contemplar esa traslación que tiene el centro en H, K. Pero lo demás va a seguir siendo lo mismo. Nosotros nos la vamos a ingeniar para ubicar los 8 puntos. Y ya teniendo los 8 puntos, unirlos todos y formar nuestra curva de la elipse. Bien, hasta aquí la vamos a dejar. Mañana le continuamos con más ejemplos relacionados con esto.